En esta clase vamos a hablar de la herramienta texto. Vamos a ver que dentro de la herramienta texto existen unas cuantas herramientas que vamos a ir describiendo de a una. Voy a hacer un clic al final para tener esta herramienta como un panel flotante y de esta forma no tener que desplegar una y otra vez para hablar de cada una de ellas. Vamos a comenzar por la primera, que es la herramienta de texto, y vamos a hacer una aclaración antes de hablar concretamente de ella, y vamos a comenzar diciendo que existen dos maneras de generar texto. Una es haciendo un clic y comenzando a escribir. Vamos a escribir, por ejemplo, la palabra texto. Y la otra manera es a partir de una caja de texto. Pero antes de mostrar esta manera, les voy a contar algo que tienen que tener en cuenta desde el comienzo. Si nosotros queremos trabajar con el texto desde el punto de vista del texto en sí mismo, es decir, cambios de letra, alineación, color, tamaños y demás, tengo que tener activa la herramienta de texto y seleccionarlo o pintarlo, como habitualmente se dice, como lo haríamos en cualquier programa donde trabajemos con texto, como por ejemplo en Word. Ahora, si necesitamos mover este texto, cambiarlo de lugar, debemos recurrir a la herramienta de selección, como lo haríamos con cualquier objeto. De esta forma podemos desplazarlo, así como también cambiar el tamaño, como lo haríamos con una forma que incluso nos permitiría deformar. Pero les cuento que esto está sucediendo de esta manera porque yo trabajé, como les mostré recién, simplemente haciendo un clic y escribiendo una palabra. Ahora bien, les decía entonces que si yo selecciono, esa palabra va a poder modificarse, y la forma más rápida de hacerlo es a través de las opciones que encontramos en la parte superior. Recuerden que esta barra se llama control, y en el caso de no tenerla disponible, vamos al menú ventana y tildamos la opción control. En las primeras clases hablamos de la importancia de tener esto tildado, porque control es esta barra que va cambiando sus opciones de acuerdo con la herramienta que esté seleccionada en un determinado momento. Entonces, en este caso vamos a encontrar opciones para poder cambiar la fuente, es decir, el tipo de letra. Voy a hacer un poquito de zoom para que lo podamos observar mejor. Puedo ir a cambiar la fuente todas las veces que sea necesario. Puedo cambiar las opciones, si es que las tiene, de los estilos, es decir, si dice regular es la única opción que tengo, pero de acuerdo con la letra que nosotros elegimos, puede ser que tengamos opciones de negrita o de cursiva. Fíjense que en estos ejemplos que yo estoy eligiendo solamente me da la opción de regular, pero vamos a probar con una fuente más común. Por ejemplo, con un Arial. Y entonces vamos a ver que en Arial tenemos un montón de posibilidades. Recuerden, italic tiene que ver con cursiva, bold significa negrita. Si dice bold italic significa que va a aplicarle las dos opciones. Black significa más que negrita, o sea, bien gruesa. Y vemos entonces que tenemos muchas posibilidades. Entonces, de acuerdo a la fuente que yo elijo, veré qué opciones tengo. A continuación podré elegir el tamaño de la letra, que como vimos anteriormente también lo puedo modificar con la herramienta de selección y escalar como lo haría con cualquier forma, pero de esta forma no estaría estableciéndolo con tanta precisión como venir acá y elegir concretamente un tamaño, donde además recuerden de la posibilidad de elegir de la lista, que en este caso 72 puntos es lo máximo que me da. Puedo también escribir una medida, un tamaño de fuente que no esté disponible dentro de este menú. Por ejemplo, escribo 150, presiono Enter y entonces logré un tamaño mucho mayor a lo máximo de tamaño que me daba la lista, que era simplemente 72. Y finalmente tenemos la alineación izquierda, centrada y derecha. Pero fíjense que la manera en que alinea no tiene demasiado criterio, porque yo no tengo un límite establecido mediante una caja de texto. Y esto tiene que ver entonces con lo que decía hace un ratito, en la manera en que yo escribo. Esto que hicimos hasta ahora se llama texto artístico, es decir, hacemos un clic
y comenzamos a escribir. Fíjense que en este caso, lo que yo estoy escribiendo adquiere la letra, el tamaño y la alineación de lo que elegí por última vez. Como yo, fíjense, estoy poniendo cómo está. Como yo tengo una alineación derecha, el texto se está corriendo de la derecha hacia la izquierda. Si yo, voy a borrar, antes de comenzar a escribir, tuviera una alineación izquierda, cuando comienzo a escribir, entonces lo hace desde la izquierda hacia la derecha. Y finalmente, si hubiese estado centrado, cuando escribo, se va hacia ambos lados. Este tipo de texto, el texto artístico, como su nombre lo indica, me va a permitir mucha flexibilidad, mucha libertad a la hora de trabajar y será conveniente para textos cortos, palabras o futuros logos, por ejemplo. Pero si se trata de texto en cantidad, de texto que va a requerir interlineados, espaciados, alineación, entonces lo voy a tener que pensar de otra manera y ese otro tipo de texto se llama texto de párrafo. ¿Cómo es que lo obtengo? Voy a borrar un poquito lo que hicimos lo anterior, me voy a quedar solamente con un ejemplo. Recuerden que este texto puede moldearse a nuestro antojo, lo puedo deformar, más allá de poder elegir una fuente, yo puedo cambiar solo el ancho, solo el alto, o ambas cosas si lo hacemos desde las esquinas como lo haríamos con las formas. Pero quiero que observen la diferencia de lo que ocurrirá cuando yo use esta herramienta, no haciendo un clic, sino dibujando un rectángulo que será una caja contenedora del texto. Miren entonces cómo quedó este rectángulo dibujado. Vale aclarar, no es que dibujé una forma rectangular, sino que tracé un rectángulo con la misma herramienta texto. Fíjense el tamaño del cursor, esto está indicando que tiene un tamaño muy grande. Yo antes de comenzar a escribir voy a darle un tamaño mucho menor y también voy a cambiar el tipo de letra a una más común. También voy a hacer un clic en alineación izquierda para que comience a escribir acá. Más allá de que yo después pueda hacer una selección y hacer las modificaciones que sean necesarias, en este caso estoy estableciendo lo que deseo desde un comienzo. Entonces voy a comenzar a escribir. Noten una cosa. Para la palabra texto yo ya no tengo lugar. Entonces, cuando presiono el espacio y comienzo a escribir la palabra texto, esta palabra sola bajó sin que yo presione Enter, de la misma manera que sucedería, por ejemplo, en Word, que es un procesador de textos, donde cuando llega al final de la hoja, inmediatamente baja. Voy a continuar escribiendo. Bueno, acá tengo un texto listo, donde podemos ver que cada vez que fue necesario, porque ya no había más espacio, la palabra pasó al renglón siguiente, pero yo en ningún momento tuve que presionar la tecla Enter. ¿Cuándo tocaría la tecla Enter? Igual que en un procesador de texto, cuando yo necesite cambiar de renglón, por ejemplo, en este punto aparte. Presiono Enter y entonces comenzaría a escribir en este sector. Tengan en cuenta que cuando usamos texto artístico, hacemos un clic y empezamos a escribir. Voy a aumentar un poquito el zoom y escribir. Este es un texto a modo de ejemplo. Fíjense que a medida que yo escribo, sigo avanzando hacia la derecha y eternamente seguiré avanzando hasta que yo no presione Enter. Esto se ve claramente diferente cuando trabajo con un texto de párrafo que sí permite que el texto baje solo porque están establecidos los límites, pero en este caso, si nosotros no presionamos Enter, no podemos bajar al siguiente renglón. Lo que voy a hacer para que parezca que tengo más cantidad de texto es copiar y abajo voy a presionar Enter, voy a pegar el mismo texto. Van a ver que el texto no entra porque la caja de texto es más chica y van a observar que apareció este signo más que antes no estaba. Si yo en este momento voy a alejarme un poquito,
modifico el tamaño de la caja, no cambia el tamaño del texto, sino que el texto se reacomoda dentro de ella. Esto es lo que sucede con un texto de párrafo. Si la caja de texto es más angosta, el texto fluye hacia abajo. Si la caja de texto es más ancha, el texto se acomoda hacia la derecha y obviamente las líneas van siendo más cortas. Esta es la manera entonces de trabajar correcta cuando se trata de texto en cantidad, cuando tengo bloques de texto, y esto se llama texto de párrafo. Noten además que si yo selecciono y hago cambios, por ejemplo, voy a elegir una letra mucho más grandota, más grotesca, como el texto se reacomodó, y siempre que no entre me lo va a informar con este signo más en rojo. Cuando quiera hacer este tipo de cambios, voy a volver a la herramienta de selección y voy a cambiar su tamaño como lo haría con cualquier forma. De esta manera, miren ahí todavía tengo el signo. Cuando el tamaño es lo suficientemente grande para que el texto se lea completamente, entonces ahí desaparece ese signo más en rojo. Voy a volver a seleccionar, voy a cambiar nuevamente la fuente y ahora vamos a ver que si cambio el tamaño sucede exactamente lo mismo. El texto siempre va a quedar perfectamente acomodado dentro de mi caja de acuerdo con los valores que yo voy estableciendo. Y fundamentalmente la alineación se va a apreciar muchísimo mejor que en el texto artístico. Miren la diferencia entonces entre alinear a la izquierda, al centro o a la derecha. En el caso del texto artístico, la diferencia, si bien se podía ver, no tenía el mismo valor que el texto que está contenido dentro de una caja de texto. Más allá de todo esto, tengan en cuenta que si bien en algunos casos las elecciones afectan de diferente forma, por ejemplo la alineación a un texto que a otro, la forma o la manera de cambiar la letra, el tamaño, los estilos y la alineación es la misma en un caso como en el otro, y lo mismo ocurre con el color. De la misma manera que yo cambio el color de un objeto a través del panel color, puedo cambiar el color del texto. Entonces, por ejemplo, selecciono este texto, elijo color. Selecciono este texto, elijo color. La diferencia con el artístico es que como en general los vamos a trabajar con tamaños más grandes, se va a lucir mejor el contorno, que se puede aplicar de la misma manera que lo hacemos con los objetos. Traigo este icono adelante, elijo un color de contorno y automáticamente lo visualizo. El contorno no va a servir demasiado en el caso del texto de párrafo, porque en los párrafos usamos tamaños mucho más pequeños. En general, recuerden que el texto estándar de lectura ronda los 10 puntos, entre 10 y 12, y por lo tanto si le agregamos un contorno, el efecto va a ser que lo vamos a empastar demasiado. ¿En qué casos esto podría llegar a ser de utilidad? Miren, primero lo vamos a quitar. Este tipo de letra particularmente tiene la opción negrita, así que yo la puedo engrosar sin ningún problema. Sin embargo, hay fuentes que dijimos que no tienen esta opción. Por ejemplo, acá tenemos una opción de fuente que no tiene la posibilidad de poner negrita. Entonces, yo podría venir acá y aplicar, supongamos que esta letra fuera negra, y entonces aplico negro también como color de contorno. Esto me permitió obtener visualmente algo parecido a la negrita, pero me queda todavía un poco empastado. ¿Por qué? Porque tengo un grosor muy alto, tengo un punto que es demasiado para una letra que tiene un tamaño pequeño. Si nosotros desplegábamos acá hacia arriba, encontraba valores inferiores, entonces voy a probar por ejemplo con 0,5 y ahí podemos ver un efecto parecido a la negrita sin que la letra se empaste demasiado. Todavía tenemos la posibilidad de aplicar un poco menos, y si quisieran menos todavía, recuerden que yo puedo borrar este valor y escribir lo que necesite. Miren entonces la diferencia que existe entre este texto con un color de borde, un color de trazo, y que no lo tenga. ¿Sí? Lo hicimos sutilmente, pero logramos engrosar. Si nosotros queríamos que sea más evidente, entonces le ponemos un grosor mayor. Por último, si esto hubiese tenido un color de relleno y necesitaba ponerle el mismo color acá,
Si ustedes no saben cuál es ese color verde, porque lo tomamos de acá abajo y no miramos los porcentajes de color, la forma más rápida de aplicar el mismo color de relleno y de borde es haciendo un clic en esta flecha que está acá, ¿sí? Porque es último color. Entonces cargo el último color elegido, que siempre se ubica en este cuadradito. Ahora, en este ejemplo, solo bastaría bajar el grosor un poquito para que no quede tan empastado y ahí pueda lucir como una negrita. Entonces, volvamos a mirar la diferencia entre que tenga un trazo y que no lo tenga. Vamos a trabajar con nuestro texto artístico nuevamente. Recuerden entonces, podemos hacerle todos los cambios que sean necesarios. Por ejemplo, voy a cambiarle el tamaño, el color de borde, el grosor. Y una vez más el relleno. Ahí tenemos nuestro texto. Este texto va a poder ser modificado entonces cuantas veces sean necesarias. Recuerden, con la herramienta de texto puedo seleccionar para hacer los cambios. Por ejemplo, podría cambiar letra por letra para que tengan colores diferentes. Pero si lo que yo quería hacer era mover, tenía que volver a la herramienta de selección para poder desplazar, que también permitía entonces el cambio de tamaño. Ahora, si esto lo quiero trabajar de una forma más artística, podría moldear las letras como lo hacíamos con las formas a través de selección directa. Lo que sucede es que mientras sea un texto, esto no es posible. Sin embargo, tengo esa posibilidad gracias a que en el menú texto existe una opción que se llama crear contornos. De paso, ya que hice un clic en el menú texto, les cuento que desde acá también podemos modificar la fuente o el tamaño. Volvamos entonces a la opción crear contornos o el equivalente Shift Control O para ver lo que le sucede a nuestro texto. Voy a hacer Control Z y ahora voy a probar de la otra manera que acabo de mencionar. Presiono Control Shift y la letra O y vemos que sucede exactamente lo mismo. A partir de este momento, estas letras ya no son más letras, esto ya no es un texto, sino que son formas donde Illustrator no va a diferenciar si esto lo hice con la pluma, con el lápiz o con la herramienta de texto inicialmente. Van a ver que por más que yo tome la herramienta de texto, ya no puedo seleccionar, sino que el clic iniciaría una nueva escritura, que ahora voy a suprimir. Vean que está totalmente separada de esto, porque este texto ya no se puede modificar como tal, porque al crear contornos dejó de ser un texto, y con lo cual a través de selección directa yo puedo tomar los puntos de ancla y hacer los cambios que sean necesarios. De esta forma puedo reinventar las letras y no solamente vamos a poder mover los puntos de ancla, sino, como ustedes han aprendido, pueden utilizar cualquiera de las herramientas de pluma que nos permiten modificar los trazados. De esta forma yo voy a poder quitar puntos de ancla, voy a poder agregar nuevos donde no había. Siempre que necesite desplazarlos voy a tener que volver a selección directa, pero vean cómo yo puedo moverlos, cambiar los manejadores, o con convertir podíamos hacer un clic en un punto que tuviera manejadores y que volvieran a ser rectos, o por el contrario, puntos que fueran rectos pudieran tener manejadores para convertir las líneas en curvas. Lo que tienen que tener en cuenta entonces es que esta opción de crear contornos no tiene vuelta atrás, y una vez que esto ha sido afectado de esta manera, ya no puede volver a ser un texto. Esta opción tiene doble finalidad. Una es poder trabajarlo de una manera muy creativa a este texto, a nuestro texto, y la otra es cuando yo deba enviar un trabajo por mail o cuando el trabajo deba ser visto en otra computadora, cualquiera sea el medio. Por ejemplo, yo termino un trabajo y se lo envío a una imprenta por mail o se lo llevo a través de un pendrive. Cuando las personas abran este trabajo, este archivo de Illustrator,
Si no tienen la misma fuente que yo utilicé instaladas en sus computadoras, no se va a ver de la misma manera. Entonces, cuando se hacen este tipo de cosas, es decir, cuando tengo la necesidad de ver mi trabajo en otra computadora, es necesario convertir los textos en contornos mediante la opción texto, crear contornos, y de esta manera, al dejar de ser textos, no tener problemas o temores de que la persona que va a abrir nuestro trabajo lo encuentre de un modo distinto, y evitamos así errores en la imprenta. Volvamos ahora al texto de párrafo y vamos a ver que dentro de ventana encontramos la opción texto y la primera opción que encontramos desprendiéndose de él es carácter. Carácter nos vuelve a brindar una vez más la posibilidad de cambiar la fuente, los estilos si están disponibles y el tamaño. Pero además se suman 3 opciones que pueden resultar de gran utilidad. La primera que voy a mencionar es el interlineado. Vamos a tomar la herramienta texto para hacer una selección del texto que vamos a afectar, porque recuerden que puede ser parcial la selección, en este caso yo voy a seleccionar todo, y vamos a ver que mediante el interlineado podemos establecer menor o mayor distancia entre las líneas y de esta manera obtener resultados que se amolden mejor a lo que estamos buscando. Voy a volver a seleccionar y vamos a ver que la opción ubicada debajo de ella tiene que ver con la separación entre letras. Hice un poquito de zoom para que ustedes lo puedan apreciar mejor, y entonces vamos a ver que en la medida que voy aumentando el espacio, que lo puedo aumentar con los triangulitos igual que en todos los casos, o desplegando y eligiendo un valor concreto, tanto negativo como positivo, y de esta forma forzar el espacio que hay entre los caracteres y acomodar mejor nuestras palabras según nuestras necesidades. Obviamente, si queremos que en lugar de ser mayor el espacio sea menor, el valor que tenemos que elegir es negativo. Entonces empezamos a bajar, a bajar, a bajar, y el 0 sería lo normal, y llega un momento que los valores comienzan a ser negativos y las letras comienzan a juntarse. Esto puede servir para acomodar el texto con precisión dentro de una caja, o en algunos casos sucede que el tipo de fuente que eligen puede que muestre las letras muy separadas, y entonces pueden ajustar un poquito esa separación. Si se trata de una distancia puntual entre solo 2 caracteres, la opción entonces es la que está del lado izquierdo. Esta opción del lado derecho afecta a todos, pero fíjense que si yo vengo de este lado, las opciones en su mayoría están inactivas. Esto es porque yo tengo que establecer entre cuáles de estas letras va a efectuarse la separación. Si yo, por ejemplo, pongo el cursor entre la E y la S, cuando vengo acá las opciones ya se encuentran disponibles, y al elegir valores, ya sea aumentando o reduciendo o eligiendo desde el menú, vean cómo la separación, voy a hacer mayor zoom, comienza a efectuarse solo entre estas 2 letras. Es algo muy sutil y que se utiliza en casos muy puntuales, por no ser de las opciones principales, es que no los encontramos en la parte superior. Recuerden que para ver las opciones acá arriba tenemos que tener activa la herramienta texto, y entonces, como había dicho al principio, solamente contábamos con fuente, estilo, tamaño y alineación, pero podemos ver que dentro del cuadro carácter tenemos más opciones. Dentro de este mismo cuadro está párrafo, o también podemos acceder mediante ventana, texto, párrafo. En el caso de ya tener la ventana abierta, podemos pasar de uno a otro simplemente haciendo clic. En el caso de párrafo, vamos a encontrar las opciones de alineación, pero acá podemos ver que son muchas más que las que teníamos acá arriba, que solo eran izquierda, central y derecha. Además de esas 3, tenemos 4 tipos de justificación. La justificación es lograr que el texto llegue de un extremo al otro sin estas irregularidades que se generan acá. Yo primero voy a devolver el espacio entre letras a 0 para que vean cómo era el texto originalmente. Ahora vamos a ver la diferencia entre la alineación izquierda, central y derecha, y que justificado lo que hace es que lleguen de un extremo al otro de la caja
menos el último renglón del párrafo o el párrafo que esté compuesto por una sola línea. Recuerden que en procesadores de textos, aunque tengamos poco texto, aunque no esté constituido por una serie de renglones, el programa lo considera otro párrafo aparte por el hecho de haber bajado con Enter. La justificación en cualquier procesador actúa de esta manera porque si yo tengo un renglón de una sola palabra o de poquitas palabras o el último renglón de un párrafo muy cortito, lo que va a suceder es que podría quedar demasiado forzado que llegue hasta el final. Sin embargo, este programa me da esa posibilidad mediante la justificación que centra el último renglón o el renglón que está solito, que lo pone a la derecha o que lo justifica también forzando con unos espacios muy marcados, pero que logran que el texto llegue de un extremo al otro. Recuerden entonces, la alineación ideal es esta, ¿sí? Que tiene la última línea manteniéndola siempre a la izquierda, pero sepan, podemos usar cualquiera de las restantes. Finalmente tenemos sangrías. Esta es la sangría izquierda, es decir, un espacio desde el comienzo de la caja de texto hacia adentro, que puede ser para todos o para el párrafo que esté seleccionado nada más. La alineación derecha hace lo mismo, pero desde el lado derecho y siempre, en cualquier caso, para el texto que esté seleccionado. Fíjense que está afectándose el párrafo que está seleccionado y el resto no se ha movido. Y la última opción es la posibilidad de una sangría de primera línea, es decir que, ya sea aumentando, reduciendo o escribiendo un valor acá, va a desplazar, en la medida que yo vaya modificando este valor, hacia adentro solamente el primer renglón del párrafo. Las últimas opciones de este cuadro tienen que ver con el espacio de párrafos. En primer lugar, voy a devolver todos los valores a 0 de sangría para que el texto vuelva a su lugar. Y ahora vamos a ver que no hay una diferencia específica entre los párrafos. Voy a seleccionar, fíjense, acá tenemos un párrafo, acá tenemos otro y este era otro. Voy a seleccionar el del medio y voy a empezar a poner un espaciado anterior. El espaciado anterior es el espacio entre el párrafo o los párrafos seleccionados y el que encuentre por encima de él, y obviamente la siguiente opción va a distanciar el párrafo que encuentra a continuación, es decir, el espaciado posterior, y este es el espaciado anterior. Voy a cambiar el tamaño de la caja. Noten que está separando las palabras con guiones. Esto puede ser modificado mediante esta opción que dice separar. Si está tildado, corta las palabras, pero si yo no lo quiero, destildo y entonces la palabra baja completa al siguiente renglón. Puedo optar por separar o no, dependiendo de si la opción está tildada o no lo está. Respecto al texto debemos ver otra cosa que es muy importante y que algo habíamos mencionado al comienzo, que tenía que ver con este signo más que aparece acá cuando la caja no es lo suficientemente grande para mostrar todo su contenido. Hasta el momento vimos que la solución era agrandarla, pero ¿qué sucede si el diseño ya está establecido? Supongamos que esto fuera un folleto que estuviera dividido en dos partes, o sea, yo necesito una caja de texto acá y otra igualita de este lado. En ese caso, la solución es la siguiente. Hacemos un clic sobre ese signo más y vemos cómo al puntero le apareció un dibujito que está representando el texto. Ahora, en el sector donde yo quiero que comience la nueva caja, hago un clic y se genera una cajita exactamente igual a la anterior, que también tiene un signo más, llegado el caso que no sea lo suficientemente largo para poder mostrarlo. Así, yo puedo seguir haciendo un clic y volver a crear una nueva caja, supongamos acá. Y entonces vemos cómo fluye en el siguiente. Quiero que vean la siguiente cuestión. Si yo ahora a la primera caja le cambio el tamaño, el texto se reacomoda, siendo innecesaria esta última, por ejemplo. La seleccioné y puse suprimir. Me quedé con estas dos. En la medida que yo cambio el tamaño de una caja, el texto se reacomoda en ambas. Están ligadas entre sí. Y si yo, por ejemplo, selecciono esta cajita y presiono la tecla suprimir, todo vuelve
a esta caja, o sea, nada se pierde. También existe la posibilidad de, en lugar de hacer un clic y generar una caja igual, hacer una caja de diferente tamaño. En este caso yo no tengo suficiente texto, pero fíjense, si yo lo selecciono y lo pego para fingir que tenemos un montón de texto, fíjense qué bien que nos quedó. Ahora veamos qué sucede con las siguientes herramientas. La segunda herramienta es texto de área. Esto significa que podemos establecer un área determinada, una forma específica para que sea la que contenga el texto. Es decir, que a partir de esta herramienta, las cajas de texto no necesariamente deben ser cuadradas o rectangulares. Por ejemplo, tomamos la herramienta elipse, hacemos un óvalo, y para que esto se transforme en una caja de texto, simplemente debemos activar la segunda herramienta. Fíjense cómo el puntero esta vez tiene una forma redondita. Recuerden lo que sucedía con la herramienta de texto, que era un cuadrado. Esta herramienta entonces va a permitir que yo, al hacer un clic en el interior de un trazado, lo convierta automáticamente en una caja de texto. Fíjense, si yo empiezo a escribir, aunque sea como ahora garabateando algo, se comporta de la misma manera que lo haría un texto en párrafo, como lo habíamos hecho con la herramienta anterior. Es decir que cuando una palabra no entra, inmediatamente baja sola al siguiente renglón, y de esta manera el texto fluye de forma tal que al yo hacer cualquier modificación sobre él, se reacomoda inmediatamente. Noten que si yo quiero mover el texto, igual que pasaba con la herramienta anterior, debo pasar a la herramienta selección y ahí podría desplazarlo. Noten también que si yo hago un clic fuera de la caja de texto, vemos que si bien yo sé que está contenido en esta forma, no se ve, es decir, que la forma inicial pierde sus atributos, no puede tener ni color ni borde, es decir, que no puede tener ni relleno ni trazo. Vamos a tomar otra, por ejemplo un polígono. Tomamos la herramienta, nos acercamos al trazado, hacemos un clic e inmediatamente perdió los atributos de color, así como también de grosor, y ahora se comporta como una caja de texto que no tiene ni relleno ni trazo. Tengan en cuenta que no solamente esto será aplicable a estas formas básicas, sino también a cualquier forma que yo construya, ya sea con el lápiz o con la pluma. Solamente necesitamos tener la forma establecida, tomar la segunda herramienta de texto, que es texto de área, y hacer un clic y simplemente comenzar a escribir. El resto de las características, es decir, la manera en que vamos a modificar y editar este texto, es exactamente igual que en el caso de la herramienta anterior. Es decir, que todo el texto, más allá de cómo lo ingresamos, se comporta de la misma manera. Y finalmente vamos a ver lo que sucede con la tercera herramienta, que es texto en trazado. Esta herramienta va a trabajar no con el interior de una forma determinada, por ejemplo vamos a volver a dibujar una elipse, sino que va a trabajar con el contorno, con el trazo. Esta vez tomamos la herramienta y podemos observar que ya no hay una forma alrededor del puntero, sino que se observa una línea. Esa línea me está indicando entonces, esto que decía recién, que trabaja con el trazo y no con el interior. Simplemente debemos acercarnos al trazo, hacer un clic e inmediatamente obtenemos el cursor, no en el interior sino en la línea. Por lo tanto vamos a empezar a escribir en forma circular. Obviamente yo no puedo seguir escribiendo mucho más allá porque no me va a entrar y entonces aparece el signo más, como sucedía con el ejemplo anterior de la herramienta de texto. Noten que si yo lo agrando, agrandaría el texto junto con la elipse, por lo tanto sigue viéndose la misma cantidad. En cambio, si yo con la misma herramienta de texto selecciono, podría cambiar el tamaño y hacer que el texto entonces sí entre. Esto también aplica, como en el caso anterior, no solamente a las formas básicas, sino a cualquier forma creada con lápiz o con pluma. Fíjense que, al igual que la herramienta anterior, solo necesito seleccionar la forma que va a contener el texto, en este caso la forma que va a determinar un trayecto, y hacer un clic en la línea.
Una vez que aparece el cursor, solamente tenemos que escribir. Ahora noten que, así como con esta herramienta yo selecciono para cambiar los atributos del texto, si paso a la herramienta selección, además de poder desplazarlo, de poder mover este texto como lo hacíamos con los casos anteriores, vamos a ver que tenemos una línea en el medio y una línea al comienzo. Recuerden, con la herramienta selección. Esta línea que se encuentra al comienzo, que por ahí no se ve bien por este puntito, hace que cuando yo coloco el puntero sobre ella se transforme en ese icono, que está indicando que al hacer un clic y arrastrar, yo puedo desplazar el texto sobre esa línea y acomodarlo en el sector que deseo. También podemos recurrir a esta línea que está al final para hacer un clic y darle un sentido inverso, es decir, que tome la otra cara de la línea. Por último, tengan en cuenta que las siguientes tres herramientas se corresponden con las tres primeras. La única diferencia es que cambia el sentido del texto. Las tres primeras trabajan con texto horizontal y las tres siguientes con texto vertical.